un diagnóstico que se hizo con una niña que fue a un contingente a Bariloche. Se trata de la mononucleosis infecciosa, es una infección viral que se transmite por saliva y también se transmite por otras, por relaciones sexuales o por sangre, pero básicamente es una infección que es muy frecuente en adolescentes. Se llama infección del beso por esto de la transmisión muy fácil a través de la saliva y en general se comporta como una infección muy aparatosa desde la clínica, pero no grave. La gravedad es muy poco habitual. Entonces, para llevar tranquilidad a la gente, es una infección que cursa con membranas en las fauces, en la faringe, como una angina muy parecida a la faringitis estreptocócica, que es por bacterias. Esta de la mononucleosis es por virus, que se llama Epstein-Barr. Aparecen placas en las amígdalas muy inflamadas. El paciente siente que no puede respirar a veces. Tiene ganglios muy grandes en el cuello, ganglios muy grandes detrás del cuello, se agranda el vaso, se agranda el hígado, puede cursar con una hepatitis que no son las hepatitis que conocemos, una hepatitis por herpes porque es de la familia de los herpes, y la diferencia es que suele durar mucho la fiebre. Entonces, muchos toman antibiótico o automedicado o dado por el médico creyendo que es una angina estreptocócica y sigue la fiebre. Entonces uno empieza a pedir estudios específicos de mononucleosis, que es el monotest, es un test rápido y con eso uno puede hacer el diagnóstico. ¿Y por qué llega a la muerte de esta chica si no es tan grave entonces la enfermedad? Porque cualquier infección puede llevar a la muerte. Para eso yo siempre lo explico como que hay un triángulo, cada uno de los ángulos del triángulo es el ambiente, el huésped y la virulencia del germen que produce la infección. Cuando esos tres elementos se combinan en forma agresiva, o porque el huésped es inmunodeprimido, o porque está en una situación de estrés, o porque el germen es muy virulento, o porque el ambiente es hostil, como puede ser un niño sometido a estrés o un adolescente sometido a estrés, esas tres cosas hacen que una infección, que en una paciente que es tranquila, que no tiene problemas, que no tenía un estrés importante, se comporte bien, como la mayoría de las veces. Yo nunca he tenido un paciente que se me ha muerto de mononucleosis. En este caso puede haber sido que la niña estaba sometida a estrés, como es un viaje, que mal dormidos o lo que sea. No me gusta hablar específicamente de casos que no conozco las variables y al medio hay muchísimas variables e incluso muchas de estas infecciones, como producen inmunosupresión porque es un virus, se mete una bacteria y produce el shock séptico. Entonces el shock séptico está descrito para mononucleosis, pero está mucho más descrito para bacterias. Entonces, cualquiera de estos dos casos puede haber habido una infección mixta, bacteriana y viral, y lo que desencadena el cuadro grave posiblemente sea una bacteria o no. No conozco estos casos específicamente, pero la gravedad puede haberse dado por alguna otra circunstancia. Doctor, en las últimas horas se cuestionó, bueno, el tema de los besos, el tema del mate, el de compartir vasos y demás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí, aparte de la epidemia, de la pandemia del COVID, aprendimos muchísimas cosas. Y una de las cosas que uno tiene que ser muy respetuoso es de que cuando tiene tos se cubra la boca con el pliegue del brazo, de que no se compartan vasos, de que no se compartan chupetines en la escuela, de que no se compartan mate, porque todas esas secreciones en un paciente que, aunque no tenga los síntomas, esté incubando una infección, pueda transmitirla fácilmente al otro que tome el mate. Entonces, la verdad que es de buena práctica evitar el cambio de secreciones, por así decirlo, entre compañeros, lo cual es bastante difícil porque comparten las habitaciones, comparten el vaso en común. Pero no es lo recomendable. No se recomienda, por supuesto, es más, debería evitarse.